Antes de que alguien pronunciara el nombre de Lee Tiu-ka con importancia en su vida, Jung ya tenía una reputación que lo precedía. En los pasillos brillantes de la empresa, su paso era firme, su mirada calculadora, su voz segura. Era el tipo de hombre que llegaba primero y se iba último. El reloj marcaba las horas, pero para él el tiempo no se medía en minutos, sino en resultados. Muchos lo admiraban, otros le temían, pocos lo conocían realmente. Su agenda estaba llena de reuniones estratégicas, decisiones urgentes y llamadas que podían cambiar el rumbo de un proyecto en segundos. El café reemplazaba el descanso. Las luces de la oficina sustituían la luz del sol. Para Jung, el trabajo no era solo una obligación, era identidad, orgullo, control. En ese mundo preciso y competitivo, los sentimientos parecían un lujo innecesario. Lee Tiu-ka apareció sin hacer ruido. No pertenecía al universo de trajes oscuros ni a las cenas formales con socios influyentes. Su presencia era sencilla, casi invisible frente al ritmo vertiginoso que dominaba la vida de Jung. Al principio, él la veía como una pausa agradable, una conversación tranquila después de días intensos. Nada más. O al menos, eso creía. «No deberías trabajar hasta tan tarde», le dijo una vez ella, cuando lo encontró revisando documentos incluso durante una cena familiar. Jung sonrió con cortesía. «Es necesario». Para él, todo era necesario si llevaba al éxito. Pero poco a poco pequeñas grietas comenzaron a aparecer. No eran fallas visibles, eran silencios más largos, cansancio que ya no desaparecía con una taza de café. Una sensación extraña de vacío incluso después de cerrar contratos importantes. Una noche, tras recibir aplausos en una reunión decisiva, regresó a casa esperando sentir satisfacción. En lugar de eso, encontró a Lee Tiu-ka dormida en el sofá, esperándolo. La luz tenue iluminaba su rostro cansado. Jung se quedó observándola. En la empresa, todos celebraban sus logros, pero nadie lo esperaba así. Esa fue la primera vez que una pregunta inquietante cruzó su mente. Si el trabajo lo hacía exitoso, ¿por qué solo se sentía verdaderamente tranquilo cuando estaba cerca de ella? Hay momentos en la vida en los que nada parece cambiar, y sin embargo, todo está cambiando. Jung no lo notó al principio. Seguía llegando temprano a la oficina, tomando decisiones rápidas, firmando contratos millonarios. Sus empleados lo miraban con la misma admiración de siempre, pero algo en su interior comenzaba a moverse, como una grieta fina que atraviesa el cristal sin romperlo todavía. Y esa grieta tenía nombre: Lee Tiu-ka. No fue un gran gesto lo que alteró su equilibrio. No hubo una escena dramática ni palabras definitivas. Fue algo más simple, más cotidiano, más peligroso. Una tarde, mientras él discutía con tono firme en una videollamada, vio en la pantalla de su teléfono un mensaje de ella. ¿Has comido hoy? Nada extraordinario, una pregunta común, algo que cualquiera podría decir. Pero en medio de cifras, gráficos y estrategias, esas 4 palabras lo desconcertaron. Nadie en la sala de juntas le preguntaba si había comido. Nadie parecía preocuparse por su cansancio, por sus ojeras, por el peso que llevaba sobre los hombros. Solo ella. Esa noche, al llegar a casa, encontró la mesa puesta. No era una cena lujosa, no había velas ni música especial. Era algo sencillo, familiar, cálido. Y por primera vez en mucho tiempo, Jung apagó el teléfono durante la cena. «Hoy parecías distante», dijo ella suavemente. Él quiso responder con lógica, con argumentos racionales, con explicaciones sobre el mercado y la competencia. Pero las palabras no salieron como esperaba, porque en el fondo sabía la verdad. Ya no estaba distante solo del trabajo.
estaba empezando a estar distante de sí mismo. En la oficina, comenzó a distraerse, miraba el reloj con una impaciencia desconocida, cancelaba reuniones innecesarias, se sorprendía pensando en la sonrisa de Lee Tyuk-ah en medio de decisiones cruciales. ¿Era debilidad o era humanidad? Muchos dirían que un CEO no puede permitirse distracciones, que el éxito exige sacrificios, que el amor es secundario cuando se construye un imperio. Pero cada noche, cuando regresaba y la veía esperándolo sin reproches, sin exigencias, solo con esa calma silenciosa, algo dentro de él encontraba paz. Y entonces, la pregunta empezó a hacerse más fuerte. Si el trabajo le daba poder, ¿por qué el simple cuidado de Lee Tyuk-ah lo hacía sentir más completo? Dicen que el corazón no avisa cuando comienza a cambiar de rumbo. Simplemente un día despiertas y ya no eres el mismo. Para Hung, ese día llegó sin ceremonia. Era una mañana gris. La ciudad parecía envuelta en una prisa mecánica, como siempre. Los autos avanzaban con impaciencia. Los teléfonos sonaban sin descanso. Los correos electrónicos se acumulaban. En la oficina lo esperaba una de las decisiones más importantes del año, una expansión internacional, que podía consolidar su nombre entre los más poderosos del sector. Todo estaba listo, todo bajo control, todo excepto él. La noche anterior, Lee Tyuk-ah había enfermado. Nada grave, solo fiebre y agotamiento, pero cuando Hung salió temprano rumbo a la empresa, la dejó dormida, con el rostro pálido y una expresión frágil que no pudo borrar de su mente. Durante la reunión, las voces hablaban de cifras, de riesgos calculados, de ganancias proyectadas. Hung asentía, hacía preguntas precisas, mantenía su postura firme. Sin embargo, cada cierto tiempo su mirada se perdía. Recordaba cómo ella, aún con fiebre, le dijo en voz baja: «No te preocupes por mí, ve a trabajar». Esa frase tan sencilla fue la que más lo desestabilizó. ¿Por qué alguien que nunca le exigía nada era precisamente quien más ocupaba su pensamiento? De repente, mientras uno de sus socios le pedía la aprobación final, Hung sintió un vacío extraño. Miró la pantalla frente a él. Firmar significaba un paso enorme para su carrera. Retrasarlo podía generar dudas, incluso críticas. Pero en ese instante entendió algo que nunca había considerado seriamente. El éxito no lo estaba acompañando a casa por las noches. La reunión quedó en silencio cuando él pidió un receso. Salió al pasillo, respiró hondo. Por primera vez en años, no pensó como CEO, pensó como hombre. ¿De qué sirve conquistar mercados si no puedes sostener la mano de quien te espera? ¿Cuántas cenas más se pierden antes de darse cuenta de lo que realmente importa? Ese fue el punto de quiebre. No tomó una decisión impulsiva, no renunció a todo, pero llamó a casa, escuchó su voz débil y, sin pensarlo demasiado, canceló su participación en la firma final ese día. El mundo empresarial no se derrumbó, la empresa no colapsó, pero algo dentro de él sí cambió para siempre. A veces creemos que la vida se divide en decisiones enormes, dramáticas, capaces de cambiarlo todo en un instante. Pero la verdad es más silenciosa. La vida se transforma en pequeños actos repetidos, en elecciones que parecen simples hasta que un día comprendemos que ya hemos tomado un nuevo camino. Después de aquel punto de quiebre, Hung no dejó de ser CEO. No abandonó sus responsabilidades ni renunció a sus sueños profesionales. Pero algo esencial se había movido dentro de él, como si hubiera ajustado el eje invisible que sostenía su mundo. Comenzó a llegar a casa más temprano. No siempre, no perfectamente, pero con intención. Las reuniones importantes seguían existiendo, las decisiones difíciles también. Sin embargo, ahora había límites, había prioridades claras. Cuando el teléfono sonaba durante la cena, lo miraba y lo dejaba a un lado.
Cuando el trabajo intentaba invadir cada espacio de su vida, recordaba aquella noche en que encontró a Lee Tiao-ka dormida esperándolo. Y elegía diferente. Al principio, algunos colegas notaron el cambio. «Te estás suavizando», comentaron con media sonrisa. Quizás era cierto, pero Hong ya no veía la suavidad como debilidad, la veía como equilibrio. Una tarde cualquiera, mientras caminaban juntos después de cenar, Lee Tiao-ka le preguntó en voz baja, «¿Te arrepientes de algo?» Hong pensó en los contratos firmados, en los viajes cancelados, en las horas que ahora dedicaba a escuchar, a conversar, a simplemente estar. Miró el cielo oscuro, respiró profundo y respondió, «Me arrepentiría si un día me diera cuenta de que gané todo menos lo que realmente importaba». En ese instante comprendió que el éxito no era una cima solitaria, no era un despacho elegante ni un reconocimiento público. Era regresar a casa y sentir paz. Era compartir silencio sin presión. Era saber que alguien te elige no por tu título, sino por quién eres cuando nadie te está mirando. Y así, sin anuncios grandiosos ni titulares en la prensa, Hong redefinió su vida. El trabajo seguía siendo parte de él, pero Lee Tiao-ka se convirtió en el centro que daba sentido a todo lo demás. Porque al final, el verdadero éxito no es cuánto logras, sino con quién decides vivirlo. La historia de Hong y Lee Tiao-ka nos deja una enseñanza profunda sobre el equilibrio entre el éxito profesional y la vida personal. En una sociedad donde constantemente se nos impulsa a competir, a producir más y a alcanzar metas cada vez más altas, es fácil caer en la idea de que el trabajo lo es todo. Creemos que nuestra identidad depende de nuestros logros, de nuestro cargo, de nuestro salario o del reconocimiento externo. Sin embargo, esta historia nos recuerda que el verdadero valor de la vida no se mide únicamente en éxitos visibles. Hong era un hombre admirable, disciplinado y determinado, pero en su obsesión por crecer profesionalmente, comenzó a perder algo esencial: la conexión humana. Fue a través de pequeños gestos cotidianos, una pregunta sencilla, una cena compartida, una presencia silenciosa, que comprendió que el amor y el cuidado tienen un peso que ningún contrato puede igualar. La lección principal es que el éxito sin equilibrio puede convertirse en soledad. No se trata de abandonar los sueños, ni de renunciar a la ambición, sino de entender que el trabajo es una parte de la vida, no su totalidad. Las personas que nos acompañan, que nos esperan sin exigir, que se preocupan por nosotros incluso cuando estamos distraídos, son un tesoro que muchas veces solo valoramos cuando estamos a punto de perderlo. Además, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo tiempo, a quienes realmente importan? ¿Cuántas cenas, conversaciones o momentos simples hemos sacrificado por obligaciones que, con el tiempo, se olvidan? El verdadero liderazgo no solo consiste en dirigir empresas, sino en saber dirigir la propia vida con sabiduría. Hong aprendió que la fortaleza no está en trabajar sin descanso, sino en tener el coraje de elegir lo que da sentido al corazón. En conclusión, esta historia nos enseña que el amor, la presencia y el equilibrio son la base de una vida plena, porque al final, los logros profesionales pueden impresionar al mundo, pero son las relaciones sinceras las que llenan el alma.